Entonces, el escalafón más alto de la nueva jerarquía normativa, ojo, lo ocupan los derechos humanos. Pero, si hacemos un análisis todavía más profundo, en realidad lo ocupa los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno o de las salas. Pero esto no es formal. O sea, formalmente el escalafón más alto de la nueva jerarquía normativa lo ocupan los derechos humanos, ya sea de la Constitución o de los tratados. Eso es lo formal, eso es lo que van a contestar cuando alguien les pregunte. Pero si hacemos un análisis más profundo, fácticamente hablando, ya no formalmente hablando, de manera fáctica, es la Corte, a través del Pleno o de las salas, porque es la que interpreta la Constitución. Como decía aquel jurista, en México la Constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice. Y este juego de palabras es real. En la Constitución vamos a entender lo que la Corte nos diga que debemos entender. Y esa interpretación es una forma de legislación. Pero bueno, esto desde un análisis más profundo. Entonces, nos quedamos con la respuesta. El peldaño más alto de la nueva pirámide kelseniana, de la nueva jerarquía normativa, en el contexto neoconstitucional, son los derechos humanos. Ahora sí, vamos a analizar el artículo primero que da vida al neoconstitucionalismo, que da vida a esta nueva teoría de la Constitución, que es eje toral de esta asignatura, que es parte medular de lo que viene en el programa de estudios. Es la columna vertebral de lo que hacemos en los procesos constitucionales, en el derecho procesal constitucional. Y vamos a analizarla por partes. Artículo primero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Vemos aquí principios, principio promine, pro persona, obligación del Estado. Muy bien. Si se dan cuenta, subrayé en negrito todas. ¿Por qué subrayé en negrito todas? Porque ahora vemos qué dijo la Corte de todas. Fíjense. Control constitucional y concentrado o difuso. Ya sabemos qué es el control concentrado y qué es el control difuso. Las autoridades administrativas no están facultadas para realizarlo. Dejé la parte medular para no abrumarlos con todo el texto. Las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso. Es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos. Y ojo, sigue diciendo, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa. Entonces, mientras que el artículo primero dice todas las autoridades, el Poder Judicial interpreta y dice todas es nada más el Poder Judicial. Pero aquí le faltó decir algo que ya está en otros criterios. Autoridades administrativas que no realicen funciones jurisdiccionales. Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es un ejemplo de una autoridad administrativa que realiza funciones jurisdiccionales? Las extintas juntas de conciliación. Y digo extintas porque siguen sacando el rezago y eso todavía les va a llevar varios años. Vamos, si los laudos de asuntos en regla se llevaban años, pues ahora en rezago para sacar los antiguos asuntos se van a llevar todavía bastantes años. Entonces las juntas de conciliación ya extintas por la nueva reforma de justicia laboral siguen vigentes. Ese es un ejemplo de autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, no aplica. La integración de las carpetas de investigación las realiza una autoridad administrativa, pero es la primera etapa del procedimiento penal, acusatorio y oral, investigación inicial y posteriormente complementaria cuando se judicializa, pero es parte del procedimiento. Entonces, es una autoridad administrativa que realiza funciones jurisdiccionales, por eso le llaman administración de justicia a la etapa de investigación. Entonces, aquí hay dos opiniones encontradas y yo debo confesar que también no estoy plenamente en contra de este criterio, porque todas las autoridades, estimados alumnos, son todas, desde un policía que está en la entrada custodiando el acceso a un recinto,
hasta un secretario de despacho o el presidente de la República. Todas son autoridades. Entonces, todos podremos desaplicar una porción normativa, todos podremos mirar ese control difuso. Desde luego que no. Por eso aquí aterriza y excluye, pero siento que la exclusión no debería únicamente acotar el espectro tan amplio a autoridades administrativas o administrativas con funciones jurisdiccionales. En mi opinión, salvo la mejor opinión de ustedes, lo que se debió hacer es catalogar al servidor público que toma decisiones que involucran derechos humanos. Y un ejemplo muy claro es el registro civil. Si el oficial del registro civil pudiera ejercer un control difuso, las parejas homoparentales no tendrían que promover un juicio de amparo para poder casarse, porque podría él interpretar el artículo, el Código Civil vigente, entendiendo todas las personas, no un solo hombre con una sola mujer, sino dos personas, una interpretación conforme a la Constitución, y permitir que se casaran sin el calvario de que tuvieran que estar promoviendo el juicio de amparo. Pero no lo puede hacer. Tú vas con un oficial de registro civil y le dices, oiga, aquí hay una pareja homoparental que se quiere casar, y él te va a decir, es que la ley lo impide, vayas al amparo. Y usted no puede interpretar, no, pues no puedo. Para empezar, no saben ni qué es eso. Y después, si lo supieran, no lo harían. Y después, si lo supieran y lo quisieran hacer, este numeral se los prohíbe. Adelante, estimado José. Gracias, doctor. Se me vienen a la mente, digo, un sinfín de asuntos, ¿no? Por ejemplo, el Seguro Social, hoy la nueva Administración Nacional en materia aduanera, el Servicio de Administración Tributaria. Por decirlo, la Administración Local Desconcentrada Jurídica del Servicio de Administración Tributaria te dice puras aberraciones jurídicas manifiestas. Y muchas veces el argumento del que promueve el recurso, si bien es cierto el recurso es de carácter administrativo, no es de carácter jurisdiccional, no causa instancia, pero realmente es una autoridad que está interpretando la norma. Y en ese caso, pues lo primero que te contesta la autoridad, lo que promueve el recurrente es una aberración jurídica. Y así te lo dice. Realmente, y esos términos los odio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que la parte contraria o el solicitante o el que está promoviendo el recurso, pues es burro, no lo puedes decir. Sí, ¿no? Y con el término de aberración jurídica, pues le estás diciendo más que, y nosotros diríamos, ¿por qué incluyes a ese personaje tan noble que es el burrito? Entonces, y al final, el contribuyente llega a ganar en materia de amparo y lo primero que hace el contribuyente, con justa razón, pues le exhibe a la jurídica y a recaudación, mira lo que tú decías de aberración jurídica. En esa misma línea se encuentra el Seguro Social. Y en esa misma línea, hoy tantito peor, es la nueva Agencia Nacional de Aduana, en donde la Agencia Nacional de Aduana, pues simple y sencillamente, pues presentó o tiene aquí en el puerto a personal de la Marina, personal que no está abocado propiamente a resolver asuntos. Tal es el caso que ni siquiera, me ha tocado ver resoluciones que ni siquiera están fundamentando qué les autoriza cuando el administrador de la aduana no se encuentra. Y pone, el administrador de la aduana fulano de tal, y firma el ¿qué será? El vicealmirante, si era almirante, el segundo es vicealmirante o a lo mejor de corbeta, etcétera, etcétera. Pero no está señalando su fundamentación, entonces lógicamente se está violando la esfera de derechos y los derechos humanos del promovente. Y se va a la jurídica y te dicen, es que es una aberración jurídica. Vayamos más a otra esfera.
hablamos de la soberanía y decimos que nadie nos puede mandar porque somos lo plus ultra. Todas las mañanas lo escuchamos en el diálogo de nuestra primera autoridad. Y entonces yo digo, bueno, entonces, ¿para qué firmas tratados internacionales? Porque realmente el tribunal o la Corte Interamericana, pues está fuera de nuestros límites y lógicamente una resolución de la Corte Interamericana, pues la verdad he observado en algunas resoluciones que las mismas autoridades cuando la cumplen, pues parece que los están insultando, ¿no? Porque ellos hablan de la soberanía y la soberanía y la soberanía. Y yo creo que ahora la soberanía es interpretarlo desde otro mundo. Para ellos la soberanía es cuando China estaba encerrado ya en los años 60 con Mao Zedong. Pero hoy ya no estamos en Mao Zedong. Ya hasta los chinitos tuvieron que abrir las fronteras porque parece una latita de sardinas, ya no cabían. Y en cambio aquí nosotros todavía nos estamos pegando con esa idea de la soberanía. Es decir, si ya estamos viviendo en un mundo globalizado, pues yo creo que si esa soberanía con el control constitucional concentrado o difuso, creo que ese término, creo que ya está quedando atrás. No sé, a lo mejor estoy equivocado, doctor, pero se me vinieron a la mente esos ejemplos que acabo de comentar. No, Gracias. gracias, José de Jesús. Al contrario, muy oportunos los ejemplos, yo diría prácticamente imprescindibles de mencionarse, porque yo mencioné uno, pero tú has puesto el dedo en la llaga al revelar cuántas autoridades administrativas llevan actividades con un trasfondo jurisdiccional o procedimental y que bajo el esquema que vemos en pantalla, pues simple y sencillamente se limitan a decir, es que esa no es mi función. Y con esto que acabas de compartir, que además te felicito, me recordaste un caso que yo tuve que ventilar de una universidad como apoderado legal, y en esa universidad se realiza un procedimiento interno para la revisión de los REBOES, los famosos reconocimientos de validez oficial de estudios, y llega la visitadora, y la visitadora me impide a mí eh, comparecer porque le presento mi credencial de lector mi credencial de lector, cuando yo la saqué, solicité que se ocultaran mis datos de dirección, mis datos personales, porque es un derecho, los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero también tengo derecho a que no se vulnere. Y ellos en el INE te lo piden, te lo preguntan, ¿quiere que aparezca su dirección, sí o no? Entonces me dice, esta no le sirve para comparecer. Le digo, es que no traigo otra. Ah, bueno, pues no puede usted comparecer. Le digo, oiga, pero ¿por qué no? Dice, porque no trae su domicilio. Digo, bueno, se lo puedo dictar. Y aquí traigo mi recibo de luz y de agua en línea, todo me llega en línea. No, 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 no se lo puedo aceptar. Le digo, si está usted consciente que usted se rige por las reglas jurisdiccionales. No, yo soy autoridad administrativa. Dijo, pero con funciones procedimentales. Pues no me dejó comparecer, suspendimos la audiencia, la diligencia se retiró y en el recurso, pues evidentemente le dicen que estaba mal. Y todavía si yo hubiera querido, hubiera pedido sanción, pero ya no quise ahondar más. Pero nos damos cuenta que muchas autoridades administrativas carecen totalmente de una visión de lo que hacen y llevan funciones de naturaleza procedimental que después se vuelven objeto de un asunto de naturaleza jurisdiccional. O sea, está en la misma directriz. Y tú ponías, José Jesús, ejemplos muy importantes, el IMSS. Imagínense cuántas cuestiones del IMSS no vienen respecto de los concubinos, respecto de los beneficiarios, y que tienes que promover porque ellos no son capaces de interpretar la norma, darse cuenta que es inconstitucional y poder hacer una variación en el resolutivo. No, todo cuadradito. Si la norma es inconstitucional, allá que lo resuelva el juez federal, vuelven ese control difuso otra vez concentrado y siempre le echan la bolita al recurso. Pero el que paga los platos es el justiciable que tiene que estar promoviendo para acceder a sus muy buenos ejemplos, Jesús, porque efectivamente eso podría resolverse si un criterio como este clasificara a las autoridades y diera pauta para quienes pueden prácticamente tutelar derechos humanos desde el principio, pues como viene aquí claramente en el artículo primero. Promover, respetar, proteger y garantizar y además prevenir, investigar, sancionar y reparar. O sea, se puede, pero no se hace.
Bien, gracias por la participación. Usted, doctor. Otra porción normativa muy importante, fíjense, es favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. Este apartado que acabo de subrayar en negro establece el principio pro homine pro persona, o sea, la protección más amplia, ponderar el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos. Entonces, si se debe favorecer en todo tiempo la protección más amplia, ¿qué nos dijo la Corte de este numeral? Fíjense, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Ya sabemos qué es bloque de constitucionalidad. Pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquello, lo que decíamos en la contradicción de tesis, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Entonces, si está restringido, no es favorecer la protección más amplia, es favorecer la protección dentro de lo que no te prohíba la Constitución. Y esto también es un retroceso, obviamente, al espectro tan amplio de protección que te da el artículo primero, porque aquí lo dice claramente, favoreciendo la protección más amplia. No dice la protección más amplia dentro de lo que te permite la Constitución, sino para qué hicimos toda una reforma. Entonces, sin embargo, esto subsiste. Y ya les he dicho que actualmente está, actualmente tenemos un aliciente que a raíz del caso de austeridad republicana, la Corte replantea ese absolutismo de restricciones constitucionales y dice, bueno, puede esto no ser en todos los casos. Deja abierta una llave para que nuevamente regresemos a lo que dice aquí, a favorecer en todo momento la protección más amplia. Otro apartado de este artículo primero, que reitero es la columna vertebral del neoconstitucionalismo que vivimos en la actualidad, lo representa este apartado en negrillas que estoy presentando, ámbito de sus competencias. Todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias. ¿Cuál es el ámbito de sus competencias? Y la Corte dice, a ver, control de regularidad constitucional ex oficio, perdón. Control de regularidad constitucional ex oficio. ¿Qué quiere decir ex oficio? O sea, no se lo pides, lo va a hacer por sí mismo. Los tribunales colegiados de circuito deben ejercerlo solo en el ámbito de su competencia. Y adivinen qué, ¿cuál creen que es el ámbito de competencia del Poder Judicial? Y aquí dice, solo la ley de amparo y la Constitución. O sea, que a la Corte le dicen, mira, si el peticionario, el quejoso, el impetrante, te lo pide, lo analizas. Pero si no te lo pide, ex oficio tú no lo debes de hacer. ¿Y sabes por qué no lo debes de hacer, según la Corte? Porque no es tu competencia. Tu colegiado, tu competencia nada más es la ley de amparo y la Constitución. Ya los tratados y todo lo demás, eso es si te lo piden, lo analizas. Pero si no, no estás obligado ex oficio a hacerlo. Otro retroceso brutal, porque si no podríamos hablar de que la Constitución está aislada de ese bloque de constitucionalidad, está hermanada gracias al artículo primero. Entonces, sin embargo, debo confesar que este criterio, aunque sigue vigente, ya está cambiando. La 11ª época que estamos viviendo de la Corte, con nuevos criterios, bajo el sistema de precedentes, ya estamos trabajando en el sistema de precedentes, que además es muy oportuno. Bajo este nuevo sistema de precedentes, ya estos criterios están cambiando. Sin embargo, debo confesar que en muchos asuntos se sigue exigiendo que el control constitucional y convencional se le pidan a la autoridad. El constitucional lo tiene que hacer de oficio, pero el convencional solo si nosotros se lo pedimos, porque ex oficio no lo va a hacer y se siguen escudando en este numeral. Otro punto que debilita la esfera tan amplia que representa el artículo primero. ¿Qué tenemos como defensa contra un criterio del Pleno o de las salas que, como ya sabemos, la ley de amparo dice claramente, criterios del Pleno de la Sala de la Suprema Corte son de observancia general y obligatoria, no hay para dónde hacerse, no se pueden desacatar. Entonces, como
quejosos particulares, porque ya está claro que integrantes del Poder Judicial no pueden desacatar una disposición, ni siquiera la pueden interpretar, ¿eh? Que digan, bueno, yo colegiado, este criterio de la sala, de la segunda sala de la Corte, no estoy de acuerdo y emito el mío. Uf, eso es judicatura, no pueden. Entonces, si ellos no pueden, podremos nosotros como peticionarios, como litigantes, como quejosos, y si se puede combatir un criterio, ¿cómo se puede combatir un criterio? ¿Qué opinión les merece? ¿Qué hacemos cuando el máximo tribunal pudiera emitir un criterio que atentara contra derechos humanos, derivado de una interpretación constitucional quizás errónea? ¿Qué mecanismo de defensa en México, en el aparato normativo vigente, tendríamos para luchar contra ello? ¿Qué se les ocurre? Vamos a pensar que les están pidiendo una asesoría al respecto y les dicen, de tu asesoría depende que te vengas conmigo a la corte ganando 200,000 pesos mensuales. Ah, yo contrato a alguien, le pago la asesoría y me voy a la corte. No, no es cierto. No, pero ¿cómo ven? ¿Cómo se defienden ustedes de eso? Imagínense un criterio como estos o otros todavía más restrictivos. Y nosotros lo queremos combatir porque finalmente la autoridad jurisdiccional está obligada a aplicarlos. ¿Qué mecanismo jurídico? Obviamente ya descartamos el amparo porque para empezar el amparo, dentro del amparo no es posible promoverlo y no es posible promover el amparo respecto de criterios de la Corte. Eso ya lo descartamos, ni respecto de reformas constitucionales tampoco. ¿Qué nos quedará? ¿Algún otro medio de control? ¿Algún recurso? ¿Algo? ¿Qué opinión les merece esto? Podía ser quejarnos ante la Corte. La Corte Ana. efectiva, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un recurso, efectivamente, dos recursos, una inconformidad que recientemente ha sido modificada y la queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Pero proceden más que nada por cuestiones administrativas o faltas relacionadas con el ejercicio dentro de las funciones jurisdiccionales, pero no para el ejercicio jurisdiccional que realizan en cuanto a la generación de criterios o jurisprudencia. Entonces ya de entrada eso lo descartaríamos también. Pero ¿qué más? Bien por pensar en algo, o sea, todos tenemos que pensar cómo lo haríamos. ¿O será que estamos ya descobijados y no nos queda nada más que aceptar lo que la Corte nos diga en cualquier caso y esperar y rogar que sean siempre buenas decisiones, porque el día que no lo sean no habrá ni para dónde hacerse? Escuchamos a Carlos y posteriormente a José de Jesús. Ah, bueno, perdón, a José de Jesús que tiene la mano levantada. Adelante. Bien, bueno, yo creo que, como lo acaba de comentar, no podemos presentar una queja porque todo eso es materia administrativa y como lo dice la misma ley de amparo contra las sentencias emitidas por la Corte o por la Sala, pues no hay otro medio de defensa. Pues aquí no nos quedaría otra que irnos a nivel internacional, tal vez ante una Corte Interamericana. Si bien es cierto, la Corte Interamericana hoy en día se está ocupando de asuntos de carácter penal y asuntos de carácter civil y uno que otro electoral, bueno, todavía podríamos decir que ubicar qué tipo de asunto es, si es civil, si es penal, y tal vez buscar la instancia de una Corte Interamericana o tal vez de otra corte para efecto de decirle a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mira, la opinión de la Corte Interamericana es esta o de la Corte Internacional de Materia Penal es esto. Ahora, si la Corte Interamericana nos dice que su punto de vista es igual que la Suprema Corte, bueno, pues entonces ahí sí ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? Lo que yo también he visto, doctor, es que muchos de los abogados hoy en día, tratando de decir y señalar que conocen mucho el derecho internacional, como que están haciendo un uso y abuso de estas disposiciones a nivel internacional. Ese es mi punto de vista.
ya hoy en día ya casi hay abogados en que ya no te quieren manejar ya tanto la fundamentación nacional, sino simple y sencillamente te hablan de la tesis emitida por la Corte Interamericana. Bueno, pues ahí todavía no es el momento procesal, en segunda instancia, y hasta en primera instancia he visto ese tipo de promociones, ¿no? Entonces yo creo que ante un tribunal internacional tendríamos que recurrir. Muy bien, José de Jesús. Fíjate que es muy interesante porque evidentemente la instancia más alta en México es la Corte. Luego entonces ya no podemos hacer más que buscar una instancia internacional. Ahorita vamos a ver qué procedería en ese caso, porque efectivamente ese es el camino. Pero fíjense que algunos abogados intentaron solicitar la aplicación del control difuso respecto de estos criterios. Dijeron, bueno, si estos criterios son interpretación de la Corte respecto a la Constitución y materialmente se traducen como una legislación, pues vamos a solicitar que la propia Corte pueda o los colegiados puedan interpretar o ejercer un control difuso respecto a esos criterios. Y la propia Corte dice, a ver, aquí va el blindaje por si se te ocurría seguir con esa insistencia. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y o convencionalidad ex oficio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. O sea, jaque mate ya. Por si todavía tenías esperanza en combatir los criterios del máximo tribunal, con esto te cierro la puerta para siempre, porque no puedes interpretar. Esos criterios ya son míos. En una ocasión, estando yo en la corte presentando un libro, que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, jalapeño, gran colega de nosotros, yo tuve el honor de ser su padrino académico en el doctorado honoris causa que recibió en la Universidad de Jalapa, y posteriormente me hizo el honor de presentarme un libro allá en la Judicatura Federal. En esa mesa de análisis yo le hice un cuestionamiento y le pregunté, oiga, ¿usted está de acuerdo en mirar los criterios de la Suprema Corte del Pleno de las Salas como una forma de legislar? Dice, por supuesto que no. Dice, nosotros no legislamos, nosotros interpretamos la legislación para efectos de dar claridad y certeza de cómo debe aplicarse esa legislación, pero no somos una legislación, no somos una legislatura. No nos regimos por las etapas del proceso legislativo, iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Nosotros interpretamos lo que hace el Poder Legislativo a efectos de dar claridad para su aplicación. Una respuesta bastante correcta. Sin embargo, debemos mirar que esa interpretación al final es la que subsiste y contra ella no podemos hacer jurídicamente nada, a excepción de lo que dice su compañero José de Jesús, es decir, buscar la instancia internacional, en este caso la Corte Interamericana, y algunos juristas, cuando salió esta contradicción de tesis, la 293 de 2011, pensaron en promover un juicio ante la Corte Interamericana. Pero ¿saben por qué no se hizo? Porque no se ha intentado nunca promover un juicio ante la Corte Interamericana por una jurisprudencia de la Corte. O sea, jurisdiccionalmente no tendría procedencia, porque la Corte, ¿qué conoce? De violaciones que el Estado mexicano ocasiona a particulares cuando estos ya agotaron todas sus instancias jurisdiccionales, pero no respecto de un criterio jurisprudencial o una norma que atente contra el aparato normativo, sino a casos concretos. Entonces, la Corte de entrada no podría conocer por argumentar que se esgrimió un criterio que todavía no tiene efectos negativos al caso concreto. No se ha intentado, ojo, no digo que no se pueda, digo que hasta la fecha no se ha intentado. Y no se ha intentado porque no existe antecedente de combatir ante la Corte un criterio de jurisprudencia de la Corte local. Entonces, de momento no se visualiza un panorama
de cómo hacerlo. Más adelante, algunos juristas ya empezaron a determinar que sí sería competencia de la Corte y que es necesario empezar a ver qué pasaría si nuestro máximo tribunal, que tiene facultades de tribunal constitucional, llegara a cometer algún acto que pudiera causar perjuicio a la tutela de los derechos humanos. No ha pasado, esperemos que nunca pase, pero jurídicamente el camino para combatirlo es complejo o con muy pocas expectativas. Escuchamos a César Augusto. Adelante, por favor. Hola, pues yo creo que haciendo un razonamiento pues un poco simple, yo creo que combatir las resoluciones de la Corte, más que un beneficio sería un retroceso en el sentido de que entonces no habría certeza jurídica en una determinación ya final, porque al final, o sea, tú sabes que lo que te diga la Corte ya, pues eso queda. Entonces seríamos en un cuento de nunca acabar, o sea, entonces me voy y recurro, voy y recurro, voy y recurro. Dice que la ley, aunque sea bien o mal, se tiene que cumplir. Entonces yo creo que si empezamos a decir que también se tienen que contradecir, yo creo que sería un cuento de nunca acabar, de tratar de buscar alguna solución que creamos favorable a nuestro asunto, ¿no? Yo creo que pues, yo no lo vería tan viable desde un razonamiento pues simple, no tan profundo. Sí, aunque debo comentarte que de no ser por eso, no tendríamos, por ejemplo, las candidaturas independientes. Castañeda Guzmán, la Corte le dijo que no, que sus pretensiones eran infundadas y se tuvo que ir a la Corte Interamericana y la Corte le dijo, ¿sabes qué? Hay candidaturas independientes. Ok, pero me refiero, obviamente, a nivel internacional, sí, o sea, combatir el derecho interno con un derecho internacional, sí, pero tratar de combatir un derecho interno con otro derecho interno en el sentido de tratar de echar abajo algo de la Corte. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el derecho internacional que de los tribunales, pero en el sentido, como lo estoy entendiendo, de atacar un derecho interno con otro derecho interno de menor jerarquía o de igual jerarquía, ahí sí no se me hace tan viable. Sí, no, y de hecho no es posible. El sistema jurídico mexicano no está diseñado para eso. Eh, Aquí lo que intentaron es ver si había un camino más corto, porque hasta ahorita si vemos el papel que ha hecho la Corte es loable, pero ¿qué pasaría si algún criterio esgrimido nos causara algún perjuicio colectivo? No ha pasado, pero si pasa, ¿qué haríamos? Y el derecho, como tú bien dices, el derecho interno no prevé un mecanismo para confrontar esas decisiones jurisdiccionales ni estos criterios. Se intentó a través de un control difuso aplicado al mismo criterio y como bien dices, el derecho interno contra el derecho interno y no es posible, ya este criterio nos lo dice. Luego entonces el único camino que nos queda es la visión internacional que dicho sea de paso es muy tardada. ¿Qué pasó para cuando Castañeda Guzmán ganó? Ya Peña Nieto llevaba un gran parte de su mandato y era imposible retroceder, pero de cuando menos dejó sentadas las bases de las candidaturas independientes y su historia. Pero ¿cuántos años se lleva? El caso Radilla Pacheco, ¿cuántos años se llevó? Entonces, la reflexión gira en torno, sí coincido contigo en que no podríamos hacer un uso y abuso, tomando las palabras que decía José de Jesús, de recurrir todo o ese laberinto procedimental, ¿no? Pero al mismo tiempo pensar que aunque hasta este momento las decisiones de la Corte han sido loables a mi consideración, el día de mañana que pudiera esgrimirse un criterio, pues se advierte un panorama muy complejo desde el ámbito interno y esto nos llevaría a acudir a un ámbito internacional que ya sabemos es un camino bastante largo, que sí da resultados por los antecedentes que tenemos, eso es correcto, pero es un camino largo. Y tratando de reflexionar sobre si en el derecho interno habría una salida, vemos con esto que no. También no descarto lo que dices, César Augusto, esa visión de recurrir toda decisión, pues nunca vamos a terminar. Es lo que el magistrado de Alba, un gran amigo, marca en un libro que se llama Laberinto Procesal, de Porrúa, por cierto, que se los recomiendo, y habla de esa manía de recurrir todo y de nunca terminar en un proceso jurisdiccional interno, que eso también no abona al acceso a la justicia. Bien, gracias también por la intervención. Veo también la mano levantada de José Jesús, adelante.
De lo que se está comentando, se me viene a la mente el gran problema de los 100,000 desaparecidos. Yo considero que esa es una bomba de tiempo, porque realmente besos y abrazos, pues, aun cuando se ha declarado, pues realmente no se está haciendo mucho. Ahora, esto yo considero que podría llegar hasta las mismas cortes internacionales, ¿no? Porque Sí. podría caer en un delito de omisión desde la primera autoridad hasta la última autoridad que están relacionadas a proteger, ¿no? A dar la garantía o el derecho humano de seguridad. Y que realmente la semana pasada, pues ya se rebasaron los 100,000. Entonces, yo creo que esto es, en verdad, ese y hay otros delitos, ¿no? O sea, yo creo que ya no sabe uno por dónde va a reventar, ¿no? Sí, yo les platicaba del caso de Veracruz, que recientemente se anunció que ya se está analizando una posible tercera alerta de género por el índice de desaparición forzada de mujeres, alto índice de mujeres desaparecidas. Tenemos una alerta por alto índice de feminicidios. Tenemos una segunda por agravio comparado por el Código Penal vigente que tenemos. Y tenemos una expectativa de una tercera alerta que convertirá al estado de Veracruz en el único estado con 3 alertas de género por desaparición forzada. ¿Qué va a pasar cuando no encontremos en el derecho interno la solución a este problema? Pues vamos a tener otro caso Radilla Pacheco, otro caso Campo Algodonero, otro caso Castañeda Goodman, y vamos a tener que sentar los precedentes porque ante la imposibilidad de garantía del derecho interno, afortunadamente nos queda la vertiente del derecho internacional. Reitero, muy tardada, pero sí creo que se están gestando asuntos. Yo no dudaría que pronto estaremos teniendo noticias de Ayotzinapa en la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, hay que agotar la antesala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conoce, analiza, integra y posteriormente canaliza a la Corte Interamericana. Pero sí, lamentables casos, pero muy bien, gracias José Jesús, gracias César Augusto, ambos por sus intervenciones. Veo las manos de ambos levantadas, pero imagino que se quedaron, muy bien, excelente, ya se los agradezco. Perdón, César, ¿tú levantaste nuevamente la mano? Ah, no, ya quedó bajada. Muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, pues aquí está el blindaje, no podemos contravenir ya esas disposiciones. Ay, perdón. Entonces, ¿qué sigue de esto? Me regreso al punto medular aquí. ¿Qué sigue entonces en la nueva estructura normativa para nosotros? En esta visión neoconstitucional, en esta teoría de la Constitución y en este paradigma de derechos humanos. Los medios de control constitucional, por supuesto, para nosotros son la salida, son la garantía. Yo hace rato les hablaba de derechos humanos y garantías. Les decía que los derechos humanos se reconocen y que se otorga las garantías para su disfrute. Bueno, los medios de control constitucional, por supuesto, son esa salida excelsa para poder exigir el cumplimiento y el respeto y el disfrute total de nuestros derechos humanos. En cuanto a los medios de control constitucional, me voy a referir en esta clase a uno de ellos. Aquí está. Porque este tema lo tenemos previsto para la siguiente clase y también tenemos previsto los medios de control constitucional locales. A nivel estatal tenemos una ley que se llama Ley de Medios de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, que grosso modo plantea controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicio político, juicio de protección de derechos humanos, duda de ley, que es un medio de control constitucional local muy interesante, que ya quedó superado, y el juicio de protección de derechos indígenas. Esos son los medios de control constitucional locales. Grosso modo, ustedes van a hacer un trabajo de ello. La duda de ley, como les platicaba hace rato, Veracruz fue pionero,
fue incluso ejemplo nacional. Imagínense ustedes cuando todavía no había control difuso, cuando todavía no estaba la reforma del artículo primero, cuando todavía no estaba nada de esto que estamos hablando. En el año 2000, que era impensable desafiar la ley, que era imposible pensar en desacatar una disposición normativa. En ese momento, Veracruz ya planteaba juicios de avanzada. Por primera vez en el país se estableció una sala constitucional local. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se generaron estos medios de control constitucional locales y específicamente la duda de ley, el juicio de protección de derechos indígenas, muy interesantes, pero esto que estoy mencionando, por supuesto, establecía, entre otros aspectos, que los jueces, ante una duda con relación a la aplicación de una norma o la interpretación de la misma, podían, a petición de los particulares, suspender el procedimiento, solicitar a la Sala Constitucional que les diera claridad sobre cómo interpretar una norma, sobre su constitucionalidad, y después regresar al juicio principal para que el juez de origen, de primera instancia, acatara esa disposición. Si lo resumo de manera general en pocas palabras, sería lo siguiente. Era la posibilidad que tenía, o es la posibilidad que tienen los jueces, de preguntarle a la Sala Constitucional si la interpretación que van a hacer de una disposición normativa es la correcta. Y punto. Eso suspendía el procedimiento. Claro, eso en su momento era magnífico. Te ahorraba tiempo, quizás, porque ya evitabas una impugnación posterior o una reposición del procedimiento, o garantizabas que en alzada el criterio iba a ser el mismo. Sin embargo, con la llegada del control difuso, ese medio de control constitucional local queda obsoleto. De hecho, ¿cuántos jueces creen ustedes que han preguntado a la Sala Constitucional qué pensar de una norma? Ya es innecesario, porque ya está el control difuso. Ya el control concentrado ya dejó de darle monopolio a la Federación y ahora los jueces de primera instancia pueden analizar e interpretar la Constitución. Las porciones normativas con relación a la Constitución. Y entonces esa figura de la duda de ley quedó obsoleta. El juicio de protección de derechos humanos, que también decíamos que es obsoleto, entre sus debilidades estriba que carece de una suspensión provisional del acto reclamado. Si no hay suspensión, ¿para qué te sirve un juicio? Para nada. Para cuando termine, con la lentitud que caracteriza la justicia en diferentes instancias, ya es cosa juzgada, ya es acto consumado o es un acto de imposible reparación. En el caso muy particular de la Federación, como yo les dije, los mecanismos han ido creciendo en los últimos años. Antes nada más teníamos acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicio político y juicio amparo, era todo. Pero ahora tenemos esta visión electoral con el juicio de protección de derechos político-electorales, que es el hermano gemelo del juicio amparo en materia electoral. Ahora tenemos, por ejemplo, esta declaratoria general de inconstitucionalidad que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora tenemos también las acciones que puede promover el IFETEL, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y, por supuesto, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que si bien sabemos tienen efectos declarativos y no vinculatorios, hoy los alcances tienen mayor certeza en cuanto a su aplicación. Siguen siendo recomendaciones, como lo dice su nombre, pero al final ya se visualiza un impacto loable en cuanto a su generación respecto de violaciones a derechos humanos. De todo esto que vemos aquí, algo que es muy importante destacar de los medios de control constitucional es que todos tienen un factor común. Y ese factor común es el que ustedes deben dominar en esta clase. La capacidad de interpretar la norma con ojos de derechos humanos. Nadie dijo que la interpretación normativa se constriñe únicamente a las autoridades jurisdiccionales. Nadie dijo tampoco que, por supuesto,
que este trabajo de visualizar el control difuso, convencional y constitucional, es solo trabajo de la Corte, ¿no? Acuérdense que el litigio estratégico es el que genera el impulso para los grandes cambios que vemos en la actualidad, a cargo de los quejosos, de sus litigantes, de sus representantes. La Corte no ha tomado las decisiones que ha tomado por generación espontánea. Es porque los asuntos se ventilaron en las instancias previas bajo el principio de definitividad, se agotaron los recursos previos, después llegaron a instancias donde finalmente culminaron en la Corte. ¿Cómo culmina algo en la Suprema Corte? Por dos causas: facultad de atracción o revisión de una sentencia de colegiado. Si es facultad de atracción, es porque el asunto es de relevancia y trascendencia para el país y decide quitarle la jurisdicción al colegiado y atraerlo él para resolver él. ¿Y cómo se pide la facultad de atracción? En un escrito sencillo, por vía incidental. Y el otro, por revisión respecto de la sentencia de amparo de un colegiado, y solamente por cuanto hace a la interpretación directa de la Constitución o porque se trata de un asunto de relevancia y trascendencia. Ahí sí. De lo contrario, no tendrá procedencia. Y entonces, todos los medios de control constitucional que vamos a analizar, estimados alumnos, tienen como factor común conocer muy bien el control difuso, convencional y constitucional, mirar la norma con ojos de derechos humanos, analizar muy bien ese bloque de constitucionalidad, entender este parámetro de regularidad constitucional, que no es otra cosa que analizar los preceptos normativos, mirando su compatibilidad con los derechos humanos provenientes del ente internacional o de los ordenamientos jurídicos locales, en este caso la Constitución. Entonces, alumnos, de eso se trata el ejercicio que vamos a hacer en estos instantes. Van a ustedes a descargar los casos prácticos que están en su plataforma relativos a la actividad número 1 y los van a analizar uno por uno. Van a mirar esos casos, analizarlos y determinar si en algunos de ellos hubo violación a derechos humanos. Aquí se los pongo, permítanme. Porque finalmente esto es la esencia, alumnos, de los medios de control constitucional. Es el ejercicio práctico. Ya vimos todo lo que la teoría nos puede ofertar. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Miren, vamos a ir a la plataforma de la universidad. Van a ingresar a Moodle y van a ingresar al apartado que tiene evidentemente actividad de la sesión 1. Y ahí en esa actividad de la sesión 1 van a descargar sus casos prácticos y de cada uno de ellos van a realizar lo siguiente. Van a manifestar su postura respecto de la procedencia en cada caso, es decir, que procede en cada caso. Van a fundamentar su postura en los artículos que consideren que correspondan, no solo la ley de amparo, lo que ustedes consideren.
y van a fundamentarlo en los criterios y o tesis aisladas, y ahí les voy a pedir que ingresen al Semanario Judicial de la Federación. Recuerden que el Semanario Judicial de la Federación tiene ya un buscador bastante útil y que bajo la 11ª época nos permite ir estructurando de manera más óptima los contenidos descargados adecuadamente. Entonces, estimados alumnos, ya para ir cerrando la clase el día de hoy, estamos viendo, ya analizamos todo este paradigma de derechos humanos, analizamos muy bien el neoconstitucionalismo que deriva de la reforma de 2011, estructuramos muy bien los panoramas generales de los medios de control constitucional y determinamos con claridad, cumpliendo el objetivo de la sesión 1, cuáles son los alcances que tiene precisamente este bloque de constitucionalidad, esta interpretación conforme, este control difuso. Y ahora vamos a llevar a la práctica estos postulados que hemos analizado para poder entender y desentrañar el sentido de derechos humanos de los casos concretos. Aprovechen para realizarlo. Aún así, para cerrar la clase, yo les estoy dando la oportunidad de que, si no les da tiempo en este tiempo que resta, de las 12:20 a las 2, pueden realizarlo durante la tarde o a lo largo de la semana. Esta actividad, por lo que estoy viendo en plataforma, tiene un plazo, ahorita les digo, hasta el 1 de julio, o sea, hasta el día viernes, perdón, aquí me equivoqué, porque la actividad 1 está tasada para el 28, o sea, para el próximo sábado. Miren, voy a hacer un pequeño cambio aquí en la plataforma porque veo que tiene un error de fecha. Qué bueno que me acabo de dar cuenta. Están invertidas las fechas. El que es para el 1 de julio es la actividad 2, la del trabajo final. Y la que es la actividad de la sesión 1 es la que debe de ser del 21, perdón, al 28. Entonces, si me permiten, ahorita voy a hacer nada más el cambio de fechas. La fecha que viene como límite de la actividad 2 es la de la 1, ahorita lo invierto. Pero bueno, esta actividad de los casos prácticos la tienen para concluirla toda esta semana, hasta el próximo viernes. Y ya lo relativo al trabajo final, ese sí, hay un plazo un poco más amplio. De todas maneras, vamos a retroalimentar estos casos el inicio de la próxima semana. Lo primero que vamos a hacer, empezando la clase, es la retroalimentación de los casos. Ustedes procuren tenerlos en pantalla o impresos, como se les haga más fácil, porque los vamos a ir comentando cuál es el alcance de cada uno de ellos. Y empezaremos con los pormenores de todos los medios de control constitucional, locales y federales. Concluiremos con el examen que, reitero, se podrá realizar a lo largo de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Para los que no puedan, desde la 1 a las 6, para los que no lo puedan contestar en el lapso de la materia, tendrán todavía un lapso más amplio para irlo contestando. Yo voy a procurar que el material de estudio esté desde antes para que ya lo puedan ir analizando. Muy bien, alumnos, pues no sé si de la actividad que van a realizar ahora y del contenido que hemos visto tienen alguna duda, comentario u opinión. No, hasta el momento. Muy bien, bueno, como quiera, cualquier cuestión a través de la plataforma, con todo gusto, me lo pueden informar. Adelante, César Augusto. Doctor, entonces descargamos ahí como dice la actividad y la actividad se va a reenviar por la misma plataforma. Es correcto, sí, es correcto, gracias. Si se dan cuenta, la plataforma ahí tiene un apartado para subir el archivo. Entonces, ustedes lo descargan. Si quieren, pueden ocupar ese mismo archivo. Yo, ¿qué es lo que les recomiendo? Vayan copiando cada caso y lo van contestando. Copian el siguiente caso, lo van contestando. Que se vea muy clara la diferencia entre lo que han pegado de los casos y lo que es redacción de ustedes. Y ya una vez que tengan el archivo con cada caso analizado, ya lo suben dentro de la plataforma y la plataforma pues a mí me va a notificar quienes subieron en tiempo y forma los trabajos. Perfecto. Muy bien, adelante, Carlos. Sí, doctor, entonces entendí que eso se tiene que entregar el día
el día 28 de mayo, la próxima semana. Es correcto, es correcto. De hecho, miren, lo deseable es que ahorita, que todavía les queda hora y media de clase, comiencen a hacer la actividad. Pero bueno, también entiendo que a veces en ese lapso de tiempo no es posible y tienen algunas otras actividades. Entonces, yo he dejado el plazo abierto para el 28, efectivamente, de la próxima semana, que en este caso es sábado 28. Entonces, tienen una semana exactamente para analizar esta actividad y subirla sin ningún inconveniente. ¿A qué hora sería el término de vencimiento? 11:45 de la noche. Ok, Digamos que, perfecto. del próximo sábado, sí, sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, pues quiero reiterarles mi agradecimiento por su puntual asistencia. Como siempre, quiero externarles que es un gusto poder encontrarme aquí con ustedes. Pienso y considero que esta materia les va a abrir un gran panorama para el ejercicio profesional en las diferentes trincheras en las que se desempeñen. Y bueno, pues me complace mucho poder estar con ustedes. Si necesitan ayuda, comentarios, asesoría o lo que sea relacionado evidentemente a la asignatura, pueden contactarme con muchísimo gusto. La propia plataforma da la opción de enviar mensajes que me llegan directamente a mi celular. Entonces es una forma muy directa de comunicación y yo estaré muy pendiente de sus solicitudes. Ok. Muy bien, alumnos, pues muchísimas gracias por la gentileza. Les agradezco como siempre la atención. Les deseo excelente fin de semana y bueno, pues adelante con la actividad que estoy seguro tendrá un resultado satisfactorio. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta Al luego. contrario. Gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Poco hielo, poco hielo. Igualmente.
Bye.